¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Espero que estén muy bien. Y bueno, el día de hoy vamos a conversar un poquito acerca de un tejido muy importante para el organismo, demasiado importante, como hemos estado hablando. Pero antes de poder conversar acerca de este tejido que pues presenta un fondo, voy a retomar algunos puntos, recordando ver el capítulo de histología. Al hablar de histología, estoy hablando de la agrupación de células, es decir, de los tejidos. Bien, ahora, los tejidos en el ser humano van a ser cuatro. Hay cuatro tejidos fundamentales. Tengo lo que es el tejido epitelial, que ya lo hemos considerado, y estamos dentro de lo que es el tejido conjuntivo. Durante largas semanas hemos estado hablando de las diferentes variantes, hemos hablado, por ejemplo, del tejido conjuntivo propiamente dicho, hemos conversado también del tejido elástico, cartilaginoso, asimismo del tejido adiposo, del tejido óseo, del tejido sanguíneo, y terminamos esa parte en variantes y empezamos a trabajar lo que es el tercer tejido fundamental, lo que es el tejido muscular. Y por último, hoy día vamos a hablar acerca del tejido nervioso. Con este tejido acabamos el estudio de este capítulo de histología. Muy bien, chicos, entonces a continuación yo acá sí tengo un fondo que nos habla acerca de lo que son las neuronas, pero a medida que vayamos explicando, no solamente las neuronas están dentro o forman parte de lo que es el tejido nervioso, sino vamos a encontrar otra estructura. Muy bien, entonces, presentamos el tema de hoy día, decíamos el tejido nervioso. Muy bien. ¿Cuáles son las características de este tejido? Podemos observar que es un tejido altamente especializado. ¿Por qué? Porque en este caso el tejido nervioso, de manera conjunta, sistema nervioso, va a poder lograr un control de todos los sistemas del cuerpo. Es decir, este sistema nervioso o este tejido nervioso va a controlar la parte digestiva, respiratoria, circulatoria, excretora, ósea y diferentes sistemas del cuerpo. Por eso decimos altamente especializado. Asimismo, va a permitir que como todo marcha perfectamente en mi cuerpo, pueda yo interactuar con el medio que me rodea a través de dos palabras, lo que es el estímulo y lo que es la respuesta. El estímulo se da a través de lo que son señales eléctricas y señales químicas. Asimismo, el tejido nervioso no solamente decía tiene neuronas, sino también va a tener otro tipo de células, lo que son las neuroglías o también llamadas neurogliocitos, que van a proteger y van a ayudar a la neurona. Observemos acá la neurona. La neurona es la célula nerviosa. Por tanto, vamos a encontrar que esta célula nerviosa de forma estrellada va a tener, en este caso, va a poder captar o detectar los estímulos. En el medio, por ejemplo, vamos a detectar esos estímulos y esos estímulos van a llevar una información al sistema nervioso central y van a procesar una respuesta. En este caso, por ejemplo, estoy conversando con ustedes, podría darse un estímulo. Un golpe, ¿no es cierto? Un estímulo podría ser un golpe. Entonces, las neuronas captan ese estímulo, llevan esta información al sistema nervioso central. Este procesa la información y genera una respuesta. La respuesta viaja y se da diferentes reacciones en el cuerpo. Ahora, tenemos las neuronas presentan lo que es una membrana celular, pero esta membrana celular va a tener diferentes denominaciones. Por ejemplo, le llaman cuerpo celular, le llaman soma o también neurosoma. La neurosoma abarca o incluye lo que es el núcleo y muchos organelos, como por ejemplo lo que es las mitocondrias. Las neurosomas pueden ser redondeadas, pueden ser ovoides o pueden ser en este caso estrelladas. Van a tener diferentes prolongaciones muy cortas, llamadas dendritas. La neurosoma se encarga del control genético, es decir, al tener el núcleo, acá se va a encontrar el material genético. Asimismo, también participa en la producción de proteínas de esta célula. Entonces, habíamos mencionado que las neurosomas van a desprender unas prolongaciones muy cortas, muy ramificadas, llamadas dendritas.
Y como decíamos, estas van a captar o van a recibir señales de otras células y van a generar diferentes mensajes. Asimismo, como hay una prolongación corta, también hay una prolongación larga llamada axón o fibra nerviosa. En este caso, esta va a llevar la información, va a transmitir señales a diferentes células del cuerpo y se da desde lo que es la parte encefálica, desde el tronco encefálico hasta el pie. Veamos acá la segunda célula nerviosa, los neurogliocitos, o también conocidas como las glías o las neuroglías. Muy bien, primera característica. Constituyen la mayor parte del volumen del tejido del tejido nervioso, ¿sí? Del tejido nervioso. En este caso, a continuación, tenemos los neurogliocitos. Los neurogliocitos, también conocidas como neuroglías o glías. En este caso, se encuentran en mayor cantidad en el tejido nervioso. Suelen ser mucho más pequeñas que las glías o que las neuronas. También van a generar dos tipos de funciones, la función de soporte y la función de protección. Permiten, en este caso, el mantenimiento al sistema nervioso. No transmiten señales a larga distancia como lo puede tener la neurona. Veamos este mapa conceptual que se encuentra en su módulo. Tan luego se dé la explicación, ustedes ya habrán terminado ese mapa conceptual. Muy bien, empezamos con lo que son las propiedades. Las neuronas, es decir, y en su conjunto, el sistema nervioso va a permitir, decíamos, el control o el buen funcionamiento de diferentes sistemas. En este caso, se encarga también del control del sistema endocrino, es decir, las neuronas van a permitir que a la sangre se vierta o se liberen sustancias químicas llamadas hormonas. Estas hormonas, al estar en la sangre, van a generar diferentes cambios o diferentes conductas en diferentes órganos del cuerpo. Excitabilidad y conductividad, es decir, las neuronas captan un determinado estímulo. Excitabilidad. Pero también las neuronas van a conducir esta información, conductividad, de un lugar a otro. Muy bien, continuamos con ese mapa conceptual y hablamos acerca de la estructura de una neurona. Vamos a refrescar lo que hemos conversado referente a la célula nerviosa neurona. Presenta un cuerpo celular o soma, recuerden que es la membrana celular, y va a permitir realizar diferentes funciones que van a permitir el mantenimiento de la vida, es decir, acá en esa zona se encuentra el centro metabólico de la neurona, es decir, hay bastante energía para que ésta desarrolle múltiples funciones. Las dendritas salen de ese cuerpo celular, son prolongaciones cortas, son prolongaciones que se ramifican y que van a captar o van a recoger el estímulo, van a reseccionar el estímulo. También ayudan a la alimentación de la neurona. El telodendrón, en este caso, es la parte final del axón. El axón es una prolongación larga, es una prolongación filiforme, que va a permitir, ¿sí? Va a permitir en este caso tener que los estímulos o que la información trascienda, se conduzca por ahí, pero que tenga contacto con diferentes células musculares, glandulares o células de diferentes partes del cuerpo. Muy bien. Vemos, las neuronas presentan diferentes clasificaciones y tenemos dos criterios, según su función y según su forma. Veamos según su función. Las neuronas sensoriales son aquellas que van a recibir un estímulo. Reciben un estímulo, por ejemplo, captan el estímulo, recogen esa información. Las interneuronas son estas neuronas que van a comunicarse una tras otra, van a hacer sinapsis. La unión de neurona a neurona forma lo que es la sinapsis. Se da este estímulo, las neuronas continúan, las interneuronas caminan las interneuronas.
Muy bien. A continuación, las motoneuronas. Recuerden que tan luego se da la información dentro de lo que es la parte central del sistema nervioso, cerebro, cerebelo, bulbo raquídeo. Entonces, se procesa esta información, se genera una respuesta. Las motoneuronas son las que llevan la respuesta y originan movimiento, o sea, de ahí el término motor. Movimiento, en este caso, tras un golpe, ¿cuál es la reacción? ¿Cuál es el trabajo de las motoneuronas? Hacer que, por ejemplo, la parte muscular comience a tener movimiento, a que de repente yo haga un trabajo de mi laringe, porque quizá emita un sonido, emita voces, un ruido. Según su forma, las neuronas pueden ser anaxónicas. Cuando son muy pequeñitas, no se puede distinguir cuál es dendrita ni tampoco cuál es axón. Mayormente se encuentran en el cerebro y en los órganos de los sentidos. Unipolar, única, una sola prolongación, es decir, una prolongación que puede actuar a veces de dendrita o también a veces de axón. Bipolar, las neuronas que tienen dos prolongaciones, una de entrada, como son las dendritas, y otra de salida, como es el axón. Y las multipolares son las que hemos explicado, son las típicas. En este caso, gran número de dendritas y una sola salida, la de axón. Veamos a continuación los dibujos que nos van a permitir explicar mucho mejor esta parte. Miren, una neurona anaxónica, muy pequeña, no se distingue. ¿Cuál será dendrita? Ni tampoco cuál será axón. Una neurona unipolar, una sola prolongación. A veces actúa de dendrita y a veces actúa de axón. Las neuronas bipolares presentan dos prolongaciones. Pregunta de examen. Dos prolongaciones. Una prolongación de entrada que actúa como dendrita y una prolongación de salida que actúa como axón. Y las multipolares decíamos que son las típicas, las que mayormente encontramos en diferentes fuentes bibliográficas cuando se habla del sistema o del tejido nervioso. Pues muchas dendritas y un solo axón. Muy bien, chicos, entonces conmigo será hasta otra oportunidad y acabamos el capítulo de histología con este tejido nervioso. Muy bien, cuídense. Nos estamos viendo en clases. Tejido nervioso. El tejido nervioso forma el complejo de sistema de comunicación neuronal del cuerpo. Las neuronas tienen receptores elaborados en sus terminales especializados para recibir diferentes tipos de estímulos y transducirlos en impulsos nerviosos que al final pueden conducirse a centros nerviosos. El sistema nervioso se divide en sistema nervioso central. Comprende el encéfalo y médula espinal, y el sistema nervioso periférico. Comprende nervios raquídeos, nervios craneales y ganglios relacionados. El sistema nervioso se desarrolla a partir del ectodermo del embrión en respuesta a moléculas de señalamiento provenientes del notocordio. El tejido nervioso está compuesto por dos tipos principales de células, las neuronas y las células de sostén, también llamadas células de la glía. La neurona o célula nerviosa es la unidad funcional del tejido nervioso y está compuesta por un cuerpo celular o soma, axón y dendritas. El soma celular, o también llamado cuerpo celular, es el centro trófico, aunque también puede recibir estímulos excitadores o inhibidores. Tiene núcleo, citoplasma y otros organelos. El axón es una estructura longitudinal en forma de cilindro. Algunos axones llegan a medir hasta 1 metro de largo. El axón nace del soma celular, de una estructura llamada cono de implantación. Los axones se especializan en recibir estímulos del medio extracelular para crear impulsos nerviosos. Por último, las dendritas son prolongaciones numerosas, cortas y se ramifican como ramas de árbol, dado que las dendritas se especializan en recibir estímulos del medio externo. Presenta pequeñas proyecciones citoplasmáticas, las espinas, que responden a puntos de contacto sináptico. Existen 3 tipos de neurona según su morfología: neurona bipolar, neurona unipolar o pseudo-unipolar y neurona multipolar. La neurona bipolar
Es una neurona que tiene dos prolongaciones, una dendrita y un axón. Se sitúan en los ganglios vesiculares. La neurona unipolar o pseudounipolar posee una prolongación que surge del soma celular. Esta prolongación se divide en dos. Una se dirige al sistema nervioso central y otra al sistema nervioso periférico. Y por último, tenemos a la neurona multipolar. Es la más común. Tiene múltiples dendritas que surgen en el soma y el axón. Se encuentra en todo el sistema nervioso. Las neuronas también se clasifican en tres grupos de acuerdo con su función. Neuronas sensoriales o aferentes, neuronas motoras o también llamadas eferentes e interneuronas. Las neuronas sensoriales o aferentes reciben impulsos sensoriales en sus terminales dendríticas y los conducen al sistema nervioso central para el procesamiento. Las neuronas motoras, o también llamadas eferentes, surgen del sistema nervioso central y conducen sus impulsos a músculos, glándulas y otras neuronas. Las interneuronas, localizadas por completo en el sistema nervioso central, actúan como interconectores o integradores que establecen redes de circuitos neuronales entre neuronas sensoriales y motoras. Células neurogliales. Dentro del sistema nervioso central, las células de sostén reciben el nombre de neuroglia o células gliales. Su función es dar apoyo físico y metabólico a las neuronas. Se clasifican en 4 tipos: astrocitos, oligodendrocitos, microgliocitos y ependimarias. Los astrocitos son las más grandes y no producen mielina. Proveen sostén físico y metabólico para las neuronas del sistema nervioso central. Se divide en 2 tipos: astrocito protoplasmáticos. Se encuentran en la sustancia gris del sistema nervioso central. Poseen abundantes prolongaciones citoplasmáticas, cortas y ramificadas al igual que un núcleo grande. Las puntas de algunas prolongaciones terminan como pies vasculares que entran en contacto con vasos sanguíneos. Los astrocitos fibrosos se encuentran en la sustancia blanca del sistema nervioso central. Tienen menos prolongaciones, que son más bien rectas. Poseen un citoplasma eucromático que solo contiene unos cuantos organelos, ribosomas libres y glucógeno. Sus prolongaciones se vinculan estrechamente con la pia madre. Ambos tipos de astrocitos contienen haces prominentes de filamentos intermedios compuestos por la proteína ácido fibrilar gliar. Oligodendrocitos actúan en el aislamiento eléctrico y la producción de mielina en el sistema nervioso central. Se localizan en la sustancia gris y blanca. Existen 2 tipos: oligodendrocitos interfasciculares, ubicados junto a haces de axones. Se encargan de elaborar y conservar la mielina. Por otro lado, tenemos a los oligodendrocitos satélites, aplicados de manera estrecha a los cuerpos celulares de neuronas grandes. Microgliocitos, miembros del sistema fagocítico mononuclear. Se originan en la médula ósea. Muestran citoplasma escaso, un núcleo oval a triangular y prolongaciones irregulares. Estas células también protegen al sistema nervioso de virus, microorganismos y formación de tumores. Por último tenemos a las células ependimarias. Son células cilíndricas que revisten ventrículos del encéfalo y el conducto central de la médula espinal. Derivan del neuropitelio embrionario del sistema nervioso en desarrollo. Su citoplasma contiene más mitocondrias y haces de filamentos intermedios. Sinapsis. Las neuronas se comunican con otras neuronas y con células efectoras por medio de sinapsis. Son relaciones de contigüidad especializadas entre neuronas que facilitan la transmisión de los impulsos desde una neurona presináptica hacia otra postsináptica. Las sinapsis entre neuronas pueden clasificarse morfológicamente en 3: axodendríticas, axosomáticas y axoaxónicas. Las axodendríticas ocurren entre axones y dendritas. Las axosomáticas se producen entre axones y el soma neuronal, y las axoaxónicas ocurren entre axones y axones.